Hola, soy Tomás Benito de la empresa TBC AI y voy a intentar explicarles el inicio del programa TBC Gestión. Inicialmente el programa no contendrá ningún dato, con lo cual tendremos que asignarle un fichero para poder introducir los datos. Esto lo hacemos pulsando sobre el logotipo de TBC y se nos desplegará un menú. En este menú tenemos varias opciones. Una de ellas es crear ficheros sin datos, que pulsándola se nos va a abrir una ventana en la que nos pide el nombre de la base de datos que vamos a crear para introducir los datos. En el caso de que la base existiera, nos va a avisar que si queremos reemplazar la base antigua por una base en blanco para poder trabajar con ella. En este caso le vamos a introducir una base de datos nueva, por ejemplo prueba. Pulsando el botón guardar nos indica que se ha creado el fichero correctamente. Pulsamos aceptar. De momento no estamos trabajando con ella, sino que estamos trabajando con la base nombrada como base MDB. Para poder trabajar con la base de datos prueba, lo que tenemos que hacer es abrirla. Volviendo a pulsar sobre el logotipo de TBC, se nos despliega otra vez el menú y en el que también tenemos una opción de abrir un fichero existente. Pulsamos sobre la opción y podemos comprobar que nos aparece ya la base de datos que creamos anteriormente. La seleccionamos, pulsamos el botón abrir y podemos comprobar que tenemos abierto el nombre de la base de datos con la que vamos a trabajar. Esta base de datos está en blanco, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es introducirle los ficheros maestros para poder trabajar con ella. Pulsamos sobre la pestaña de maestros y nos cambiará el menú. Lo primero que normalmente deberemos de introducir o comprobar si están los datos correctamente introducidos son los tipos de IVA para los impuestos. Pulsando sobre esta opción se nos despliega, pudiendo comprobar los diferentes tipos de IVA, de recargo de equivalencia e incluso el IVA que por defecto se van a utilizar en las facturas y en los albaranes, en los pedidos, etcétera, en todos los documentos. Se va a utilizar un tipo de IVA por defecto, luego podremos cambiarlo, pero como norma general, si nosotros le decimos que incluya una línea en blanco que puede contener cualquiera de los tipos de IVA, se va a introducir con este tipo de IVA. Bien, una vez que hemos modificado los diferentes tipos de IVA a los vigentes en la actualidad, pulsando el botón de modificar, quedarán grabados. También deberemos de introducir los tipos de clientes, que pulsando el botón se nos despliega y que podemos comprobar los tipos de clientes que tenemos. Podemos añadir varios tipos de clientes, por ejemplo general, tipos de cliente a los que se le facturará mensual, a los que se le facturará quincenal, a los que son, por ejemplo, de arrendamientos, etcétera. Vale, pues funciona igual. Introducimos un número que normalmente siempre nos ofrece el siguiente al último introducido, un nombre, y pulsando el botón de alta crearíamos la opción. Bien, introduciremos los almacenes porque si no tenemos almacenes, lógicamente no podríamos trabajar con artículos. Esto dependerá de si en la configuración trabajamos con artículos o no. A continuación luego ya lo explicaré. Vale, pues de la misma forma podemos introducir los clientes o los almacenes, etcétera. Introduciremos los artículos. Lógicamente no habrá ninguno. Introduciremos, por ejemplo, un código de artículo
el código de barras, que lo podemos introducir o no, ¿vale? Un nombre, una descripción que va a ser la que aparecerá en las facturas, ¿vale? La cantidad por bulto que tendrán, en este caso cada caja trae 24, pues introduciremos 24 botes. El precio de venta, bueno, actualmente no sé cómo está, que vamos a poner 0,65. Precio de compra 0,50. Un stock mínimo del que queremos tener, que por ejemplo pues sería siempre en la cantidad, no en las cajas, con lo cual si nosotros queremos tener un mínimo de 10 cajas serían 240, y si queremos tener el stock ideal que sea de 20 cajas por 24 sería 480. El tipo de IVA con el que opera este artículo, que en este caso por ejemplo le pondríamos el reducido, no sé cuál es tampoco. Si nosotros queremos un fichero de imagen, pulsaríamos doble clic sobre esta zona en blanco para elegir el fichero imagen, ¿vale? Elegimos Coca-Cola, introducimos las observaciones que creamos oportunas, o si no, no introducimos ninguna, y pulsando el botón de alta se crearía ese nuevo artículo. Así haríamos con todos los artículos. Si deseamos modificar, lógicamente, un artículo, lo pulsamos y entraríamos en el modo de edición, pudiendo modificarlo con los datos que hayamos modificado en la pantalla, o borrarlo, y lo borraríamos del fichero, lógicamente. Bien, una vez que hemos introducido los artículos, debemos de introducir clientes, y se introducen de la misma forma que los artículos. Introducimos el número, que nos va a ofrecer siempre el siguiente número, el último introducido. Como no hay ninguno, nos ofrece el número 1. Elegimos el tipo dentro de los tipos de ficheros de clientes, perdón, dentro de los tipos de clientes que nosotros tuviéramos. El nombre, el NIF, dirección, localidad, provincia, teléfono, código postal, teléfono, email, el porcentaje de retención. En el caso de que el cliente habitualmente le realicemos alguna retención, bien sea pues porque le tengamos arrendado algún local o por cualquier otra circunstancia, introduciríamos la cantidad de IRPF de retención que tuviéramos que realizarle. De esta forma se calcularía automáticamente en las facturas, albaranes y demás documentos. De la misma forma, seleccionaremos o no si se le aplicará el recargo de equivalencia en las facturas. Seleccionando esta opción, automáticamente se va a aplicar en las facturas. Y al igual que en los artículos, si pulsamos el botón de alta, el cliente se creará. Podremos, haciendo un clic, seleccionar el cliente para editarlo y poder modificarlo o borrarlo, y más o menos pues es lo que quería explicarles. En los proveedores ocurre lo mismo y opera de la misma forma que en los clientes, con lo cual no voy a extenderme en la explicación. En las cuentas también opera de la misma forma que los clientes y artículos. Vamos a ver los campos porque hay campos que están sin explicar. Vale, el número es igual que siempre, nos ofrece el siguiente, el último introducido. Elegimos un nombre,
por ejemplo, caja de euros, que este sería el cajón que tenemos en la mesa con el dinero, ¿vale? Esta cuenta no es ni de ingresos, ni de gastos, ni de otras cuentas, porque por mucho dinero que metamos en la caja, por mucho que saquemos, no van a ser ingresos para la empresa. Es decir, si nosotros sacamos del banco y metemos en el cajón de la mesa, o cogemos del cajón de la mesa y metemos al banco, no vamos a ganar dinero. Solamente cambiaremos el dinero de un sitio hacia otro, con lo cual, si no es ni de ingresos ni de gastos, es que es de otras cuentas. Bien, y la creamos. Al igual que si creamos la cuenta bancaria de nuestro banco, por mucho que saquemos al cajón de la mesa o a nuestro bolsillo, o por mucho que de nuestro bolsillo ingresemos en el banco, no vamos a obtener ganancias. Es decir, moveremos el dinero de nuestro bolsillo hacia el banco o del banco hacia nuestro bolsillo, pero jamás vamos a tener ningún ingreso ni ningún gasto adicional. Con lo cual, si no es ingreso ni es gasto, lo introduciremos como otras cuentas. Bien, ya tenemos dos cuentas. Vamos a crear ahora una cuenta de gastos. Sueldos y salarios. Cada vez que nosotros pagamos la nómina al empleado o empleados que tenemos, es un gasto para la empresa. Es decir, ese dinero ya no vuelve, no es como el anterior del banco. Con lo cual, tipificaremos la cuenta como de gastos y la va a tener en cuenta de cara a los ingresos y gastos cuando se realice el cálculo de lo que vamos realizando, si vamos teniendo pérdidas o si vamos teniendo ganancias. También puede ser una cuenta de ingresos. Bueno, mejor en el caso de que tengamos una subvención, por el concepto que sea, lógicamente, si es una subvención y más a fondo perdido, pues lo lógico es que te den el dinero y tú no tengas que devolverlo, con lo cual eso va a ser un ingreso para nosotros, pues como ingreso. ¿Qué más cuentas, por ejemplo, podemos introducir aquí y que habitualmente estén en una empresa? Por ejemplo, seguros, todos los seguros que sean, por ejemplo, de responsabilidad civil, de automóviles, etcétera, son operaciones que no llevan IVA, con lo cual figurarán como un gasto de la empresa. Lo que antiguamente llamábamos mutualidad o seguridad social empresario, ¿vale? Pues también figuraría como un gasto y la podemos diferenciar de la seguridad social, caramba, de los empleados, ¿vale? Con lo cual vamos teniendo las diferentes cuentas de ingresos y de gastos. Bien, también deberemos configurar la aplicación dependiendo del tipo de empresa que vayamos a llevar, con lo cual pulsando sobre el logotipo TBC se nos volverá a desplegar el menú que vimos anteriormente, en la que tendremos una opción de configuración de la aplicación y en ella podemos elegir a qué se dedica más o menos nuestra empresa. Si es de distribución, las opciones que se van a activar dentro de los menús y de las ventanas correspondientes será que se va a trabajar con artículos, que se trabajará con trazabilidad, que se realizarán los albaranes,
que los documentos de compras estarán desglosados. Esta opción la explicaré cuando se explique las opciones de los procedimientos de compra, ¿vale? Es para no tener que introducir todos los datos de la factura e introducir las compras solamente por las bases imponibles, o bien si queremos ir introduciendo línea por línea. Bien, esto, como les indico, lo explicaré en aquel apartado. Y si realizará pedidos, ¿vale? Bien. Si es de compra-venta, serán otras opciones. Si es un profesional, serán otras opciones, como serán los presupuestos, por ejemplo, o que utilizará datos pendientes de facturación, o que realizará albaranes, etcétera. Si es de transformación, utilizará otros, como es que trabajará con artículos, trazabilidad. Aquí hay una opción, por ejemplo, especial en la que puede ser que todos los documentos de fabricación, ¿vale?, que también lo explicaremos en los diferentes apartados. Bien, así podemos configurar nuestra aplicación con unas normas generales. Si queremos unas opciones un poco más específicas, como son las que yo tengo en la actualidad, que tengo todas las opciones activadas, deberíamos de elegir en el menú del botón TBC configuraciones avanzadas. Aquí podemos sustituir la imagen de fondo, ¿vale?, con un fichero el que nosotros tengamos en cualquier parte del ordenador. Haciendo un clic se nos abrirá las imágenes. En este caso tengo el saludo, ¿vale? Bien, los decimales que figuraremos en los precios, que podremos elegir entre estos 2, 3, 4, 5 o 6. Estos campos de campo 1, campo 2, etcétera, son para introducir campos en las facturas de venta, en albaranes que se le den a clientes, etcétera, que aparezcan generales en toda la factura. Por ejemplo, textos tales como los datos de la empresa o donde está inscrita, etcétera. Podemos elegir los diferentes tipos de formatos de venta, de compra, presupuesto, etcétera, haciendo un clic en él. Bien, podemos elegir los diferentes formatos que tengamos realizados. Estos formatos se pueden ir cambiando y adaptando a cada empresa, con lo cual con la opción pertinente, o si se han elegido las cuotas pertinentes, etcétera, podrán personalizarse todos los documentos de cara a la empresa. Esta era la opción a la que hacía referencia anteriormente cuando vimos la configuración de la aplicación, y es que podemos elegir el que la aplicación trabaje con todas, comparte, con unas sí o con otras no. Lógicamente, si ahora mismo no tenemos artículos, no podemos fabricarlos, ni si no tenemos artículos tampoco se podrían llevar trazabilidad, pedidos, un desglose de compras si no hay artículos, etcétera. Si llevamos a llevar los presupuestos o no, esto se hace para esconder las opciones desde el menú principal y que no nos estorben ni nos confundan a la hora de trabajar. También tendrán sus repercusiones de cara al abrir los diferentes presupuestos, dado que, por ejemplo, si nosotros le quitáramos la trazabilidad, cuando abramos las facturas no nos debe de aparecer ni el número del lote ni la caducidad del mismo, porque no utilizaremos trazabilidad, ¿vale? Con lo cual no solamente va a afectar al menú, sino que va a afectar a todo el conjunto del programa. Vale, vamos a cancelar las opciones para seguir con las explicaciones pertinentes.
Dependiendo de las opciones que hayamos elegido, podremos asignar dentro de maestros, asignar conceptos o no. La asignación de conceptos se hace para que cada cierto tiempo o cada vez que facturemos a este cliente se le asignen los conceptos que nosotros tengamos añadidos a la factura. Por ejemplo, si nosotros al cliente número 1, siempre que es el único que tenemos, le añadimos ciertos importes, vamos a cambiarle el tipo de IVA, pues cada vez que en la facturación facturemos a este cliente, como o sea, por la asignación de los conceptos, se le van a aplicar esta línea y una factura. Me explico. Hay una opción en ventas en la que es facturación. Cuando nosotros facturemos a este cliente o a los clientes que tengan este tipo, porque también lo podemos hacer por tipos, por los conceptos asignados, a este cliente le va a aparecer una factura con este concepto y con este importe, ¿vale? Para esto es la asignación de conceptos a clientes, siempre y cuando tengamos activada la opción en la configuración. Bien. También podremos introducir los trabajos, ¿vale? Aquí en los trabajos es para la configuración de fabricaciones, ¿vale? Entonces nosotros podríamos introducir, lo que pasa es que no tenemos artículos, nosotros introduciríamos un trabajo ¿vale? Ya tendríamos creado el trabajo que vamos a realizar y una vez que tenemos el trabajo, lo que haríamos, lo configuraríamos, ¿vale? Añadiríamos un concepto, ¿vale? Solamente tenemos Coca-Cola, pero bueno, podríamos, vale, dentro del apartado de configuración de trabajos y de fabricación será donde lo explique, no me voy a extender mucho más en esto, ¿vale? Y bueno, estos serían en definitiva los datos que necesitaríamos para comenzar la empresa. Como ven, ha sido una explicación más o menos de todos los datos que necesitaríamos y poner el programa a punto pues no se tarda realmente mucho tiempo.